En los dos videos anteriores estuve compartiendo con ustedes dos relatos en los cuales podíamos contrastar la interpretación que daban dos grupos de personas que estaban separadas en contextos temporales y geográficos distintos, un mismo fenómeno, el cual era el eclipse total solar. Estas personas eran, por un lado, los lidios y los medos en la ribera del río Alix, unos 500 años antes de Cristo, y el segundo grupo de personas eran los aborígenes jamaiquinos durante la última visita de Colón a nuestro continente, aproximadamente hace unos 500 años. Además, también pudimos realizar un contraste con lo sucedido este mismo año, en el cual pudimos observar cómo la desinformación generada por las redes sociales generó en un grupo de personas cierto pánico colectivo que impulsó, entre otras cosas, compras impulsivas. Tomando esto en cuenta, consideré oportuno para esta ocasión compartir con ustedes un poco sobre lo que son los mitos, pero vistos como la interpretación del mundo antiguo. Además de eso, también estaré realizando con ustedes un pequeño contraste con lo que yo considero los mitos modernos, que son fruto de lo que nosotros llamamos cultura pop. Para comenzar, vamos a definir lo que es el mito. Por lo general, cuando nosotros queremos saber el significado de una palabra, solemos remitirnos a su raíz etimológica. En este caso, la palabra mitos tiene como raíz un vocablo griego, que vendría siendo mitos, que en su traducción literal viene siendo narración. Ahora bien, vamos a realizar lo que yo considero las 6 preguntas mágicas. Estas son el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que trata el mito? El mito suelen ser narraciones de temas que son fabulosos o ficticios. En este caso, si bien es cierto que las dos palabras se parecen bastante, podemos diferenciarla de la siguiente manera. Los relatos fabulosos suelen ser aquellos en los cuales, por sus características, resultan ser asombrosos. Hablar de proezas que son alcanzadas por unos pocos. En cambio, los relatos ficticios son aquellos que de plano son invenciones de la persona que se los imaginó. Segunda pregunta. ¿Quiénes son los protagonistas de estos relatos, de estas narraciones? Estas personas o estos personajes suelen ser dioses o héroes. Nuevamente, aquí podemos ver esa diferencia entre lo que podría ser un relato fabuloso, en el cual hay un héroe que hizo una gran proeza, y un relato ficticio protagonizado por un dios. ¿Cuándo suelen suceder estas narraciones? ¿En qué línea temporal están planteadas? Bueno, por lo general pensamos nosotros, o la mayoría de las personas suelen asumir de que los mitos sucedieron en pasados remotos. Sin embargo, vamos a ver más adelante de que también existen algunos mitos que están planteados en un futuro lejano. Siguiente pregunta. ¿Dónde ocurren estas narraciones? Los sucesos narrados en estas historias suelen estar ambientados en la naturaleza. Esto según el contexto de las personas que lo estén transmitiendo, lo estén hablando. Por ejemplo, existen un montón de relatos de distintas civilizaciones en las cuales por lo general se dan como indicaciones lugares específicos de esa geografía, como por ejemplo el monte Fuji para las personas de Asia, los tepuis en estas zonas del Amazonas, el río Tigris o Éufrates en la zona del Medio Oriente. Muy bien, ahora la siguiente pregunta es bastante interesante. ¿Cómo llegan a nosotros estas narraciones? ¿Cómo sabemos de que existieron o de que pasaron? En primera instancia, estas narraciones se comunican de forma oral. Esto tenía como consecuencia o como desventaja que entre más generaciones fueran pasando, solían perderse partes o se les solían sumar partes o se solían adulterar partes de estas historias, por lo cual no siempre se transmitía la historia
tal cual se contaba desde el origen. Eventualmente nos fuimos desarrollando como especie, los símbolos se convirtieron en un medio de transmisión de estas historias. Esto trajo consigo la ventaja de que se podía mantener, digamos, más fiel a su esencia estas historias. Ahora bien, ¿por qué son importantes estas narraciones? Ellas son importantes debido a que a través de ellas nosotros como especie buscamos explicar los orígenes del mundo, los orígenes del hombre y el origen de las instituciones. Muy bien, ya teniendo una definición lo bastante clara sobre lo que es un mito, vamos a pasar a analizar un poco lo que son sus características. Primeramente vamos a citar a Heliades, un filósofo, historiador de religiones y novelista, quien, a propósito de lo que son las características de estas narraciones, él nos plantea: la naturaleza que se repite periódicamente se explica como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. Él acá lo que nos transmite es que todos los fenómenos naturales, como el día, la noche, la lluvia, el cambio de las estaciones, son productos o son recordatorios de un mito, de una narración de estas que haya ocurrido. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la explicación bíblica del arco iris. También, respecto a esto de las características, es necesario citar a Levi Strauss, un antropólogo estructuralista, quien en su obra él logró identificar 3 características de los mitos. La primera era que ellos intentaban dar respuesta a preguntas existenciales, preguntas sobre la creación, sobre el nacimiento y sobre la muerte. En segunda instancia, nos presentaba él que los mitos enfrentaban a contrarios irreconciliables: la creación versus la destrucción, la vida y la muerte, los dioses y los hombres, la lucha eterna del bien y el mal. Y la tercera característica es que de este enfrentamiento de los contrarios irreconciliables surgía una reconciliación. Muy bien, teniendo en cuenta lo que son estas características, vamos a pasar a analizar lo que vienen a ser los 6 tipos de mitos. Acá les hago la aclaratoria que para fines pedagógicos de cada uno de ellos les voy a dar 3 ejemplos. Uno va a ser, digamos, aleatorio. El segundo va a estar enfocado o dirigido a lo que son las escrituras de la Biblia, debido a que este libro ha tenido tanta difusión. Y el tercero va a ser un ejemplo de lo que yo considero los mitos modernos, productos de la cultura pop. Entonces, el primer tipo de mitos que vamos a analizar son los mitos cosmogónicos. Estos son los que buscan explicar el origen del universo. Como primer ejemplo nos podemos dirigir a Egipto. Ellos creían de que en medio de la oscuridad Ra había creado una pequeña isla sobre las aguas, y al posarse en esa isla, desde esa isla empezó a formar todo el mundo que nosotros conocemos. Una de las particularidades o curiosidades, considero yo, es que este Ra, luego de formar todo el universo y todo eso, terminó convirtiéndose en el primer rey, el primer faraón de Egipto. En segunda instancia, los primeros 2 capítulos del Génesis de la Biblia nos narran que la creación del universo fue un suceso que ocurrió durante 7 días, hecho por Dios Jehová, y nos va allí narrando cómo este Dios fue paso por paso dando forma al universo hasta formar al hombre. Y como tercer ejemplo tenemos el que a mí me parece uno de los más interesantes, que son las crónicas de Warcraft. Con el tema de los desarrollos de los videojuegos para PC,
surgió un juego que se llamaba Warcraft, el cual la temática era sencilla: orcos versus hombres. El juego tuvo buena aceptación, la compañía hizo un segundo, un tercer juego, una expansión. Luego dieron un salto a lo que era el juego que se conoce actualmente como World of Warcraft, el mundo de Warcraft, que era un juego de mundo abierto, y este juego tuvo una aceptación masiva, y se hizo una gran comunidad virtual, literal un mundo virtual. Y al igual que ocurre en la vida real, estos grupos de personas que estaban en sus civilizaciones virtuales, de orcos, magos, elfos, humanos, empezaron a tener preguntas de dónde había surgido ese mundo, cómo se había logrado ese ecosistema. Y como respuesta surgen las Crónicas de Warcraft, una serie de novelas en las cuales se nos explica desde el inicio cómo se inició ese universo. Podríamos decir lo que vendría siendo desde su Big Bang. Una lectura bastante interesante, en la cual nosotros podemos identificar exactamente las mismas características que podríamos conseguir tanto en la Biblia como en los relatos egipcios. Siguiendo, tenemos los mitos teogónicos. Estos están dirigidos a explicarnos de dónde surgen los dioses. Un ejemplo podría ser, podríamos dirigirnos a Grecia. Ellos tenían un panteón bastante amplio y cada uno de sus dioses había tenido un origen distinto que estaba bien especificado en cada una de esas narraciones. Cuando hablábamos de las características, decíamos en primera instancia de que los fenómenos naturales surgían como respuesta a lo que había ocurrido en un mito. En este caso tenemos el nacimiento de Afrodita. Rápidamente el mito va de que a un dios Urano fue cortado su miembro y este cayó al mar. Al caer al mar se regó su esperma, que es la que forma o dio origen a las espumas del mar que se forman con el oleaje. Y de esas espumas es que surgió Afrodita, la diosa de la belleza. Ahora bien, en el caso de la Biblia tenemos el ejemplo del nacimiento del Mesías, el niño que nació en la humilde cuna de un establo, destinado a ser el Salvador y Redentor y a morir por todos nosotros. Ya que estamos hablando de Mesías, ponemos el ejemplo actual. Tenemos a Dragon Ball de Akira Toriyama, también un pequeño niño que llega a la Tierra, digamos en las condiciones más humildes, y que termina salvando la Tierra no una, sino 3 veces. Por otra parte, tenemos los mitos antropogónicos. Estos están dirigidos a interpretar o a responder de dónde provienen los hombres. Acá nos acercamos a nuestro continente. Los mayas, en épocas precolombinas, creían que los dioses habían creado al hombre a partir del maíz, que éramos hombres del maíz. Poco más o menos su narración iba de que los dioses fueron creando distintos hombres con distintos materiales en distintos momentos, pero que cada uno de ellos, por una u otra circunstancia, no fueron factibles como especie, y ellos fueron probando hasta que eventualmente decidieron que el maíz era el material idóneo. Probablemente esto explica el hecho de por qué las personas de esta parte de este continente, la plantación el cultivo del maíz es tan importante. De hecho, México es uno de los sitios donde se tiene la mayor variedad genética de este tipo de plantas. Yéndonos a las escrituras, tenemos de que el hombre no fue creado del maíz, sino a partir del polvo, como nos lo explica la creación de Adán en el Génesis.
Y un mito moderno es cómo pueden surgir los hombres. Si unos fueron creados por maíz, otros fueron creados del polvo, actualmente podría suceder de que surgiesen hombres productos de los desechos radioactivos del mutágeno, como es el caso de las tortugas mutantes ninjas adolescentes. Muy bien, continuando, tenemos lo que son los mitos morales. En este caso vamos a volver a Grecia, vamos a hablar un poco de lo que es la Odisea. En esta narración se nos habla de todas las vicisitudes de lo que tuvo que pasar Odiseo para volver nuevamente a su reino, a su casa, a su tierra, luego de haber participado en la batalla de Troya. Durante todo ese viaje que él realizó, en el cual estuvo en contra la voluntad de Poseidón, se le fueron planteando a él muchos conflictos morales de qué debía hacer. Y no solo a él, sino a otros personajes, como por ejemplo su hijo, el cual durante la narración se ve en la necesidad de ir a buscar a su padre para ayudarlo a volver, y a su esposa, quien estando cuidando el reino de Ítaca, se le presentaba el conflicto de qué debía hacer para seguir siendo una buena esposa que esperaba a su esposo, o simplemente conseguir una nueva pareja por el bien de la estabilidad social de la región de Ítaca. Yéndonos a la Biblia, entre muchos mitos morales que hay allí, podemos resaltar el más conocido, o el que dentro de su lógica es el que más nos ha afectado el devenir histórico de nosotros, que vendría siendo el fruto prohibido, narrado en Génesis. Y bueno, en el caso de la actualidad no podemos hablar de conflictos morales sin que se nos venga a la mente nuestro amistoso vecino trepamuros, Spider-Man, y esa frase que ronda todo lo que viene siendo su historia de crecimiento como personaje, dicha por su tío: todo poder conlleva una gran responsabilidad. A nivel mundial es casi que imposible que actualmente alguien no conozca esa frase, y que en buena medida a la hora de tener un conflicto moral no pase por su mente esa premisa. Por otra parte, tenemos los mitos fundacionales. Estos se refieren a de dónde surgen las instituciones. Y esto, además de hablar del origen, también en buena medida ellos buscan justificar el por qué hacen lo que hacen estas instituciones. Un ejemplo de ello, podemos ir a Roma. Tenemos el mito de que Rómulo y Remo eran dos niños que fueron abandonados y luego adoptados por una loba. Toda Roma, el imperio que fue, se fundó bajo la creencia de que ellos habían sido, o eran una raza de personas que habían sido amamantados por una loba, no tenían conexión con nadie en el mundo, y que simplemente ellos eran, digamos que, guerreros por naturaleza. En el caso de la Biblia, tenemos el pacto de Abraham, registrado en Génesis, y nos habla de cómo Abraham hizo un pacto de alianza con Jehová, para que él y su descendencia sean, digamos, los legítimos dueños y herederos de la tierra que emana leche y miel. Esto viene siendo el Medio Oriente. Y bueno, al igual que los romanos, ellos se desarrollaron como civilización bajo esta forma de pensar, que hasta el sol de hoy todavía sigue generando conflictos, muertes, guerras, caos, miseria en estas zonas del mundo. Luego tenemos actualmente mitos como por ejemplo la fundación de la Liga de la Justicia. También tenemos el caso de lo que son los Vengadores. En ambos casos, y al igual que con el tema de Roma y del pacto de Abraham,
También en estas historias, más allá de la fundación de un grupo de personas fabulosas y ficticias en este caso, que tienen superpoderes, que se reúnen para luchar por el bien, ellos creen que luchan por el bien, podemos analizar en distintos cómics y películas de que esta filosofía en la que ellos se basan también genera efectos secundarios, como por ejemplo podemos analizar en la película Civil War, donde se ven un poco o se nos habla un poco de lo que vienen siendo esos efectos secundarios de la intervención de ellos al asumir de que son ellos los que imponen la justicia en el mundo. Y por último, tenemos lo que son los mitos escatológicos. Estos están dirigidos a explicar lo que viene a ser el fin del mundo. Uno de los más interesantes, de los mitos más interesantes al respecto, se lo debemos a los pueblos nórdicos. Ellos hablaban del Ragnarok, en el cual tres seres míticos, hijos del dios Loki, iban a despertar, a unir fuerzas y iban a acabar no solo con Thor y el panteón asgardiano, sino que iban a acabar con el mundo completo. En el caso de la Biblia no son 3 los personajes, sino que son 4 los personajes encargados de destruir o acabar el mundo que nosotros conocemos. Los 4 jinetes del Apocalipsis: la peste, el hambre, la guerra y la muerte, que llegarían cabalgando, dirigidos por el Mesías, para acabar con las injusticias y las cosas malas del mundo, el mundo que conocemos. Es irónico que lo que nosotros consideramos actualmente son nuestros principales problemas, la guerra, la peste, el hambre y la muerte, sean precisamente los instrumentos que utilizarían, en este caso Dios, el Dios cristiano, para erradicar el mal de la tierra, como combatir fuego con fuego. Y bueno, por último, actualmente podríamos hablar un mito escatológico bastante interesante, viene siendo el tema del apocalipsis zombie. Existe infinidad de películas, libros, cómics que hablan el tema. En este caso podremos hablar de Walking Dead. Uso este ejemplo particular debido a que él nos presenta una reflexión muy interesante, que es el conceptualizar o el plantearnos qué es lo que nosotros consideramos o qué viene a ser explícitamente el fin del mundo. La destrucción total de la vida, la desaparición de las instituciones o el darnos cuenta de que los valores morales y éticos que manejan o gobiernan o mantienen nuestra sociedad llegan a un punto en los cuales ya no sean válidos. Así que a pesar de todo el tema de la sangre, de muertos vivientes y todo el asunto, si nosotros analizamos un poco estas historias desde otra perspectiva, nos damos cuenta de que son muchas las cuestiones en las que podríamos reflexionar un poco. De hecho, hay una frase, se la dejo por acá, de uno de los personajes de esta serie, que nos hace reflexionar, o al menos particularmente a mí me hizo reflexionar bastante.